microciclo estructurado del deporte fútbol. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Camilo Dueñas Álvarez y junto con mi compañera Carla Sofía Muñoz, el día de hoy les vamos a explicar un poco sobre el microciclo estructurado sobre el deporte de fútbol. Antes de comenzar, pues queremos realizar una pequeña introducción teniendo en cuenta la historia, algunos factores importantes en este deporte, como la técnica, la táctica, algunos sistemas de juego y las capacidades físicas que se deben tener en cuenta. Bien, para comenzar entonces daremos inicio con la parte de la historia, en donde pues este deporte es conocido antiguamente como balompié y es un deporte en equipo donde se enfrentan 11 jugadores contra otro equipo que también está conformado por 11 jugadores. Existen algunos jugadores extras o algunos acompañantes que en este caso serían los árbitros, el cuerpo técnico, eh, que hacen referencia para que este deporte se pueda llevar a cabo teniendo en cuenta el reglamento. Es ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican alrededor de unas 270 millones de personas. Este deporte comenzó en el año 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del rugby fútbol, o más conocido como el rugby, y el de la Association Football o el fútbol, fundándose de esta manera la asociación más antigua de fútbol, la Football Association de Inglaterra, siendo el primer órgano gubernativo del deporte. La forma más antigua del juego es un manual de ejercicios militares que remonta a China de la dinastía de Han en los siglos II y III antes de Cristo. Se le conocía también como Tzu Kun y consistía en una bola de cuero rellena con plumas y pelos y tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Esta estaba colocada entre largas varas de bambú separadas por una distancia de 30 a 40 centímetros aproximadamente. Muy bien, continuando con la siguiente presentación, tenemos en cuenta aquí que ya avanzamos un poco más en la historia, teniendo en cuenta pues algunos sistemas de juego que revolucionaron al fútbol. En este caso hacemos referencia a la ubicación en el terreno de juego y también pues a la táctica. El primer sistema de juego que podemos encontrar es el sistema piramidal, en el cual pues los ingleses decidieron retrasar a un delantero y convertirlo en un mediocampista, es decir, formando un 2-3-5 a principios del siglo XX. La mayoría de los equipos pues emplearon esta táctica en los partidos. Uno de los otros sistemas que son más conocidos también, que cambió la manera de jugar el fútbol, es el sistema WM, es decir, formar un 3-4-3. En el centro del campo tenían a dos jugadores defensivos y dos interiores de ataque. Y pues el Arsenal fue el primero en implementarlo el equipo. A partir de allí, pues los otros grandes equipos también copiaron su estrategia de juego, ya que vieron que era un sistema que servía bastante al momento de obtener los resultados. Dentro de esto también tenemos algunos principios tácticos ofensivos, en los cuales son acciones que un equipo realiza cuando tiene la posesión del balón. Por ejemplo, pues los desmarques, los ataques, los contraataques, espacios libres, apoyos, paredes, conservación del balón, control del juego, cambios de ritmo y velocidad en el juego. De esta manera, pues también encontramos algunas imágenes que hacen referencia a la ubicación en el terreno de juego, como por ejemplo el 4-3-3, que es uno de los más conocidos al momento de jugar un partido. Y se encuentran también otros como el 4-2-3-1, 4-2-4, y pues esto va a depender también de cada director técnico, como crea que sea más conveniente la organización de su equipo. De esta manera, pues esto también va a depender de con qué rival se va a enfrentar. También hace mucho énfasis en la parte si se encuentra el equipo de local o de visitante, ya que pues de esta manera ciertos aspectos psicológicos pueden jugar a favor o en contra del equipo. Bien, pasando a lo siguiente, tenemos aquí como la técnica básica, en el cual encontramos pues la conducción, la finta, control orientado, el pase, el dribleo, el remate y el juego de cabeza. De esta manera pues tenemos aquí como una pirámide en donde vamos viendo como la base, que la más importante sería como la maestría con el balón, es decir, pues los controles y pues
por último, la definición, es decir, pues para realizar un gol en la zona de finalización. Pasando después con la táctica, que también es una parte muy importante en el fútbol, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, la táctica pues son acciones o estrategias de ataque y defensa que utilizan para sorprender o contrarrestar los jugadores contrarios durante el partido del terreno de juego. Aquí también entra el sistema de juego, como lo decía unos momentos antes, en donde es la posición que tiene un equipo durante el partido. La posición de los jugadores en el sistema de juego normalmente se observa después de un repliegue, un saque de meta al inicio del partido, entre otras situaciones durante el juego. Y también encontramos algunos fundamentos, como por ejemplo la ocupación del terreno, el equilibrio entre líneas, transformación rápida de la relación ataque-defensa, atención y concentración de los jugadores, y pues una eficiente labor en la posición de partida y de llegada. Y también encontramos aquí algunas manifestaciones de la fuerza prioritarias, en donde encontramos pues dos pirámides. De esta manera, la pirámide del lado izquierdo, encontramos que de abajo hacia arriba se encuentran organizadas las manifestaciones de la fuerza de acuerdo a la aparición de un partido de fútbol. Esto de acuerdo pues al autor que aparece en pantalla. Y también encontramos en la parte derecha otra pirámide en donde dice según la clasificación del deporte, narradores de fútbol y comentaristas. Esto ha sido como un poco un tema de controversia, ya que pues algunos comentaristas, como bien lo mencionaba, puede que digan que una capacidad es más importante que otra, una tiene que ir primero en la base, la otra en la punta. Entonces esto yo creo que está como de pronto a consideración de cada jugador y depende de como vea el ritmo. A nivel general se encuentran clasificados de esta manera. Sin embargo, pues esto va a depender de la posición que ocupa dentro del terreno de juego. Un ejemplo serían los arqueros, ya que muy diferente es esta pirámide si la comparamos con un arquero a con de pronto un defensa, en donde el arquero pues va a necesitar una fuerza explosiva, de pronto una velocidad de reacción al momento de tapar un penalti, atajarlo, tiene que levantarse nuevamente, a diferencia pues de un defensa que simplemente puede realizar un rechazo y puede estar nuevamente tranquilo sin necesidad de poner en práctica esta capacidad. Entonces por eso es que lo mencionaba, esto va a depender mucho de qué tipo de jugador es el que se le va a enseñar y pues también del equipo en el que se va a hacer énfasis. Y pues también analizando las manifestaciones de fuerza que se dan en el fútbol, se pueden distinguir las siguientes formas de expresión de la fuerza que se dan en el campo, según el autor que aparece en pantalla, en donde está pues la fuerza de contacto, la fuerza de golpeo, la fuerza de salto y la fuerza de desplazamiento. Para continuar con esta pequeña introducción acerca de lo que es el deporte, vamos a continuar con la contextualización, pero esta vez a nivel juvenil. ¿Por qué? Porque la planificación que ya vamos a ver más adelante está precisamente guiada a la categoría sub-18. Entonces nos pareció importante resaltar algunas características del fútbol juvenil. Bueno, acá tenemos unas pirámides que son unas pirámides que nos van a mostrar la relación de pronto de las diferentes categorías en el fútbol. Tenemos que la pirámide a la derecha representa el fútbol juvenil de élite, que capacita a los futuros jugadores profesionales e internacionales mediante una formación de alto nivel y la gran calidad profesional, pues que ha traído a muchos jóvenes, digamos, en las últimas épocas. Y la pirámide izquierda representa el fútbol recreativo, habitualmente basado pues en lo que es más voluntario, más de afición, y pues que también va a permitirle a tanto a la población juvenil como adulta pues acceder a este deporte. Estas dos pirámides, como lo podemos ver, interactúan, depende una de la otra, y también pues es importante señalar que en la categoría de juveniles la transición de la calidad del aficionado a la de profesional puede ocurrir en diferentes edades y esto va a cambiar según el continente, el país, inclusive la región. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre el formador, que debe ser un educador y entrenador. Estas son cualidades que se le deben atribuir a ese entrenador. Entonces, en primer lugar, acá tenemos una tabla que nos habla que este educador, más que todo en las etapas de formación de niños y adolescentes, debe ser un formador que
pues fomente esa confianza mutua entre él y sus jugadores, que también fije metas educativas, no solamente físicas o de rendimiento, sino también educativas. Debe aplicar los métodos adecuados para un aprendizaje y educación apropiado, dependiendo su equipo, dependiendo también las características individuales de cada jugador. Y también debe ser consciente de que ese entrenador es un ejemplo o un modelo del cual los jugadores deben aprender. Por lo mismo se deben tener en cuenta mucho el comportamiento verbal o no, y también las diferentes reacciones que el entrenador pueda tener a lo largo de un partido, por ejemplo, una competencia, porque todo esto van a ser factores que influyan de manera directa o no en, digamos, en esa formación de los jugadores. Acá también tenemos algunas de las, digamos, de las características o de esas capacidades que deben ser natas en ese formador, como son los valores, amar el fútbol, capacidad de escuchar, paciencia, capacidad de observación, disfrutar del trabajo con los jóvenes, el arte de formular las preguntas y la utilización del lenguaje corporal y no corporal también. Bueno, entonces, dentro de ese entrenamiento de rendimiento, ¿sí? Que ya lo empezamos a llamar en una etapa juvenil de rendimiento, tenemos que tener en cuenta, como ya lo hemos mencionado también en otras planificaciones, el principio de individualización, ya que a nivel locomotor, también a nivel de metabolismo cardiovascular y respiratorio, el nivel de coordinación y otros aspectos como el mental, el social, entre otros, pues van a ser diferentes tanto en los equipos como en cada uno de los jugadores. También hay que tener en cuenta para nuestra planificación una dosificación adecuada, y métodos y formas de entrenamiento específicos que se adapten a esas formas de juego y también a los diferentes aspectos técnico-tácticos que nosotros podemos aplicar de manera integrada en esta planificación. Bueno, acá también hay una pequeña gráfica que de pronto nos menciona también cómo interactúa esas diferentes capacidades para la preparación física de un futbolista. Rápidamente, como mi compañero ya había mencionado también en su pirámide, menciono que pues algunas de estas características en los jóvenes se deberán ejercitar cuanto antes, por ejemplo la velocidad, ya que el sistema nervioso aún es adaptable. También tenemos lo que es la fuerza, que pues va a ser una característica específica a la realidad del fútbol, en este caso con esta capacidad de la fuerza, y pues también debe ser algo integral. Tenemos también que la resistencia, por ejemplo, digamos, en un periodo juvenil, hay que tener también en cuenta lo que es la diferencia entre hombres y mujeres. Y bueno, y también hay otras características que se van a adaptar también, como mi compañero anteriormente lo decía, según la función que va a cumplir el jugador, es decir, la posición que juega. Bueno, acá a continuación tenemos simplemente como algunos datos, algunos números de promedios. En este caso es un promedio de distancia recorrida por una selección nacional sub-18, que a propósito será también la categoría que nosotros seleccionamos para la planificación que mostraremos más adelante. Entonces esto nos puede de alguna manera guiar u orientar acerca de lo que nosotros nos vamos a encontrar en la realidad del fútbol. Acá también tenemos una proporción de distancias recorridas en un partido en función de la velocidad de las carreras. Entonces acá podemos observar cuánto recorre ese deportista en un partido y cómo esto varía según las condiciones. Y pues acá también tenemos algunas otras, digamos, algunos otros rangos que nos permiten saber esas cargas internas y externas que nosotros debemos, como entrenadores o como PF, saber antes de planificar cualquier, digamos, o entrar a planificar en cualquiera de los métodos que ya hemos visto. Bueno, después de tener esta introducción acerca del deporte y acerca de lo que es como tal el deporte guiado a la categoría juvenil, vamos ahora sí a explicar directamente la planificación que nosotros realizamos. Listo, muy bien. En este caso, pues ya vamos a empezar a mirar un poco la planeación, empezando obviamente con la macroestructura, teniendo en cuenta pues que aquí es donde vamos a empezar a organizar todos los meses, todas las semanas, las fechas y los días en los que nuestro deportista va a empezar
entrenar. En este caso, pues no va a ser solamente un deportista, sino que ya estamos hablando de un microciclo estructurado, el cual hace referencia a que vamos a trabajar pues con a un deporte grupal, es decir, vamos a tener más deportistas. En este caso, a nivel general, como lo decía mi compañera, vamos a realizar el deporte de fútbol con la categoría sub-18, teniendo en cuenta pues que va a ser una planificación, una macroestructura que tiene alrededor de 27 semanas, empezando desde el mes de julio y finalizando en el mes de diciembre. En este caso, pues vamos a realizarlo teniendo en cuenta pues que existe una pretemporada y una temporada, y pues realizando un caso hipotético en el que nuestro equipo llegara a pasar a la final, es decir, que clasificara todos los partidos, pasando a octavos de final, cuartos de final y finalmente, pues, valga la redundancia, llegando a la competencia fundamental, es decir, a la final. Como se puede apreciar aquí, pues en las competencias, en la etapa que es la pretemporada, pues no se encuentran como esos pequeños trofeos, ya que esos pequeños trofeos hacen referencia a la competencia o a los días de partidos que vamos a tener. En este caso, pues en la pretemporada podríamos realizar nosotros algunos partidos de fogueo entre nuestro propio equipo sin llegar a la fatiga muscular o alguna sobrecarga que les pueda generar alguna lesión, ya que la pretemporada pues hace referencia a que estamos preparando a nuestro equipo antes de empezar ya con su proceso de competencias. Ya en las otras semanas, como se pueden dar cuenta, pues está ya la etapa que es la temporada, en donde sí se van a empezar ya a organizar según el calendario o las fechas de los partidos, jugando un partido a la semana. Entonces ahí es a lo que hace referencia a los trofeos o las imágenes. Y finalmente, pues teniendo en cuenta que vamos a tener en cuenta un microciclo de competencia, en el cual quiere decir que está señalado pues con amarillo, el cual es la competencia fundamental, la definitiva, es decir, la final. Listo, bueno, para también complementar con lo que mi compañero ha mencionado, acá tenemos, por ejemplo, en esta tabla lo que son cada uno de los tipos de microciclos repartidos, como ya mi compañero ha dicho, dependiendo la duración de nuestra pretemporada y temporada. También nosotros acá repartimos las diferentes frecuencias de entrenamiento que hace referencia al número de sesiones que vamos a realizar por semana. Pues como podemos observar, existen diferentes, digamos, frecuencias a lo largo de toda esta macro. Por ejemplo, acá tenemos que empezamos con 3, aumentamos a 4, 5, ondulamos volviendo a bajar a 4 y luego pasamos también a 3 sesiones, pero con doble jornada. A esto es lo que hace referencia, digamos, este por 2. Y asimismo, pues seguimos, digamos, ondulando ese número de sesiones que también va relacionado claramente con el volumen, como lo podemos ver acá en la última fila. Entonces, esto también pues va a ir relacionado con, digamos, con el tiempo que nosotros vamos a destinar en cada sesión y también pues con la temporada o digamos la etapa en la que nos encontremos. Bueno, los test y controles que vamos a encontrar acá son, digamos, las X mayúsculas son los controles que van a ser controles múltiples y las X minúsculas son controles que vamos a realizar semana a semana, pero son controles de pronto un poco más específicos que de pronto buscan dar un resultado de cómo está nuestro equipo, cómo están nuestros deportistas semana a semana o día tras día. Y los que son ya más múltiples o multidireccionales nos van a evaluar una gran cantidad, digamos, de capacidades o de aspectos que bien pueden llegar a ser con pruebas biométricas, pruebas de resistencia, de velocidad, de fuerza muscular, explosiva, agilidad, bueno, toda la cantidad de capacidades que nosotros podemos llegar a evaluar en estos días. Entonces, esto es a manera general nuestra macroestructura. Finalmente, estos microciclos que están marcados de rojo son los microciclos que a continuación vamos a explicar, porque son los microciclos que decidimos realizar para hacer la debida planificación. Sin embargo, ahorita también los vamos a mostrar, pero era para que igual tuvieran en cuenta cómo fue que seleccionamos y en dónde están ubicados cada uno.
Es un microciclo de cada tipo, uno de preparatorio, de transformación dirigido, especial, mantenimiento y competición. Ya a continuación también vamos a ver qué es lo característico de cada uno de estos Muy microciclos. bien, aquí empezamos entonces primero con el microciclo preparatorio, en donde voy a empezar a explicarlo de manera muy general, ya que solamente vamos a explicar como tal un solo día de entrenamiento. En este caso, pues se encuentra el deporte con la categoría que vamos a trabajar, el tipo de microciclo, el mes con su respectiva semana y la liga en la cual vamos a trabajar, que en este caso, pues tomándola como un acercamiento a lo que podríamos realizar en un futuro, que sería como la liga Pony Fútbol, el cual hace referencia a una categoría pues juvenil y hace un acercamiento ya como a competencias de profesionales que el día de mañana estamos preparando a nuestros deportistas para que puedan llegar a competir de manera élite. Vamos a tener en cuenta que como apenas estamos empezando a formar, por decir así, nuestro equipo, vamos a tener en cuenta esta nota, la cual quiere decir que se va a tener en cuenta que vamos a trabajar en este caso pues con 14 jugadores para poder dividir el equipo en dos y realizar ejercicios más complejos. De igual forma, pues para entrenar con la titular y parte de la suplencia. Entre paréntesis, pues vamos a tener en cuenta que puede que tengamos los 22 jugadores como un equipo profesional, que sería lo ideal, sería fantástico tener la titular y la suplencia completa, o pues en este caso se va a tener que adaptar el número de jugadores que asistan al entrenamiento. Entonces aquí colocamos un estimado más o menos de 12 a 22 jugadores que vamos a tener en cuenta. De esta manera pues también hay que, un aspecto importante es que por más que nosotros realicemos una planificación para un día de entrenamiento, puede que ese día de pronto al ser deportistas jóvenes, es decir, pues todavía la gran mayoría puede que estén bajo el dominio o bajo el dominio no, bajo la enseñanza de sus padres viviendo en un hogar, puede que de pronto la parte académica o algo así haga que afecte su rendimiento deportivo. Entonces puede que de pronto los papás no lo dejen asistir o puede pasar alguna otra acción que haga que nuestros deportistas pues no puedan llegar al entrenamiento. Entonces, por más que hagamos una planificación con los 22 jugadores, puede que de pronto nos llegue 21, nos lleguen 15, nos lleguen 16. Entonces ya nosotros como profesionales tenemos que acoplar y adaptar nuestra planificación para que ese día no vaya a quedar como perdido y no llegar a improvisar. Ahora sí, para hacer énfasis ya en nuestra planificación, vamos a tener en cuenta también las tareas que vamos a desarrollar. En este caso, pues el nivel de especificidad de las tareas, encontramos 4 tipos, los cuales pues voy a empezar a definirlos. Los generales, que son ejercicios con un nivel muy bajo de especificidad, por ejemplo, serían 2 series de 12 minutos, entre 60 o 70 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima de una carrera continua. Están las tareas dirigidas, las cuales podrían ser ejercicios con una ligera similitud a la competición y pues normalmente se busca una pequeña transferencia al juego, añadiendo pues pequeños elementos técnicos automatizados con alguna toma de decisión. Un ejemplo de esto podría ser una rueda de pase simple o más conocido como un rondo 4-5-1 o pues aumentando de pronto un poquito el nivel de complejidad, podría ser de pronto un 8 versus 2 teniendo en cuenta pues las tareas específicas que voy a mencionar a continuación. Cada jugador va a tener en cuenta sus tareas. Las especiales serían ejercicios similares a los de la competición, pero ejecutados pues con algunas variantes, como lo mencionaba anteriormente, ya sean subsistemas con acciones en las que interviene un menos número de jugadores, como por ejemplo sería un 3 contra 3 o un 4 contra 4, dependiendo de cómo el entrenador vaya a acomodar su sesión de entrenamiento. Y finalmente el de competición, que son ejercicios de juego real y reducido. Por ejemplo, pues sería un partido aplicado, como lo mencionaba en el comienzo, realizando algunos partidos de fogueo entre nuestro propio equipo. Entonces, aquí vemos que el nivel de las tareas, dependiendo de lo que mencioné anteriormente y dependiendo del tipo de microciclo, que es el preparatorio, el cual quiere decir que se considera un microciclo para una fase regenerativa en las que sus tareas tienen un carácter genérico y general y suelen darse pues en periodos de pretemporada en la que se van alternando sesiones de carácter general y dirigido con sesiones de carácter especial.
Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí acomodamos los porcentajes, en donde en este caso vamos a trabajar un 40% a nivel general, un 30% dirigido, un 25% especial y apenas un 5% competitivo, haciendo énfasis en que apenas es una pretemporada, pero tenemos que de todas maneras no dejar de lado el juego para mirar cómo están nuestros deportistas. En los contenidos encontramos lo técnico-táctico, lo físico y lo socioemocional. En este caso, es muy importante tener en cuenta el aspecto psicológico y emocional de nuestros deportistas, ya que esto va a depender también del rendimiento de ellos. En lo técnico-tácticos encontramos, digamos, depende de los momentos que vayamos a trabajar. En este caso es el momento de transición defensa-ataque, teniendo en cuenta los principios, subprincipios y principios individuales del morfociclo patrón que vamos a trabajar en esta semana. Entonces sería, digamos, los controles orientados, laterales pegados a las líneas, pensar con anterioridad a dónde se va a jugar. Y el otro momento sería, digamos, el de acción a balón parada en el momento de ataque, es decir, un tiro de esquina o un tiro libre, en donde vamos a trabajar pues los desmarques en zona, generar espacios de gol y pues la ubicación temporoespacial. En lo físico vamos a trabajar la resistencia aeróbica de manera continua y con intervalos, la velocidad de reacción y pues de manera secundaria o indirecta la parte de la coordinación. Correcta comunicación en el equipo, por más que cada uno sepa lo que tiene que hacer, es difícil conseguir resultados, ya que dentro del terreno de juego, en la televisión o en el radio, cuando uno está escuchando o viendo estos partidos, pareciera que los jugadores dentro del terreno de juego no se hablaran, pero cuando ellos están en el terreno de juego ocurre todo lo contrario, ellos siempre están en constante comunicación para de esta manera pues realizar los objetivos y poder conseguir la victoria. Entonces aquí tenemos también pues la concentración y atención durante los ejercicios de la sesión de entrenamiento para poner en práctica la parte psicológica y que no nos vaya a afectar de pronto si es un partido que vayamos a jugar de visitantes o de local. Entonces aquí voy a explicar la fase estimuladora, la cual hace referencia el día miércoles, teniendo en cuenta que vamos a trabajar en este día un total de 125 minutos a una intensidad de más o menos entre 6 y 7, pues teniendo en cuenta que va a ser una fase estimuladora y pues al mismo tiempo que estamos en un microciclo preparatorio, es decir, no vamos a llegar a exigir a nuestros jugadores. Esta fase estimuladora pues se produce la mayor sobrecarga sobre el organismo para asegurar la activación del proceso adaptativo. La dinámica de las cargas empieza por un volumen elevado y una intensidad moderada. En este caso, vamos a tener en cuenta una sesión de entrenamiento normal que se encuentra con su parte inicial, parte principal y parte final, en donde la parte inicial pues, va a ser el saludo, la organización, explicación de la dinámica y pues pasando ya a la parte del calentamiento va a ser orientado a la capacidad de la velocidad, en donde vamos a trabajar 10 minutos. De esta manera, pues las tareas generales van a ser orientadas a la velocidad, pues por medio de ejercicios en caminadoras, puede ser en el gimnasio, y pues con trabajo con balón y sin balón dentro del terreno de juego, aproximadamente 40 minutos. Las tareas dirigidas van a ser también orientadas a la velocidad, en este caso podemos trabajar con estaciones de velocidad de reacción, de manera interválica, aproximadamente 25 minutos. Finalmente tenemos la tarea específica que va a ser orientada a la coordinación, digamos un trabajo de pases con ambos pies mientras se realizan carreras con cambio de dirección a una velocidad moderada, y en este caso se podrían trabajar series y repeticiones, aproximadamente 20 minutos. Y ya por último, pues vamos a tener el partido, como lo mencionaba al comienzo, en donde se va a realizar una simulación de un partido con lo visto en la sesión de entrenamiento, y pues en este caso no va a ser un partido como de largo, sino que en este caso va a intervenir el entrenador para realizar algunas acciones de juego a tener en cuenta, es decir, la ubicación temporoespacial de los jugadores, cómo deben realizar el pase, cómo deben estar ubicados dentro del terreno de juego, todo esto para ir puliendo los detalles al momento de encontrarse ya en el partido o en los partidos decisivos. Y finalmente pues tenemos la vuelta a la calma y la charla motivacional,
en donde se va a realizar pues una recuperación activa con movilidad articular, aproximadamente 10 minutos, mientras el entrenador realiza una charla motivacional, pues teniendo en cuenta también que la motivación es muy importante para que nuestros deportistas sigan y no vayan a desistir pues, de sus sueños. En algunas especificaciones, pues vamos a tener en cuenta las variantes que se pueden realizar durante el entrenamiento y el número de jugadores, como lo decía también en la nota al comienzo, para realizar una buena sesión. Y finalmente, pues aquí podemos apreciar también que se encuentran los otros días, teniendo en cuenta sus fases, teniendo en cuenta los días de descansos que vamos a trabajar y que vamos a descansar. Bueno, entonces para seguir con el siguiente microciclo, que es el microciclo de transformación dirigida, bueno, seguimos en un periodo de pretemporada, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también así, digamos así, también nos vamos a guiar de lo que nosotros vamos a realizar en cada una de las tareas y de los contenidos. Entonces, en este caso, como ya mi compañero ha definido muy bien las tareas, en este caso vamos a tener un 10% en la tarea general, un 35 y 40 de tareas dirigidas, un 30 de tareas especiales y un 20 de tareas competitivas. Esto pues teniendo en cuenta que claramente ya avanzamos a medida del tiempo en las semanas, por tal motivo pues la intensidad y el volumen van a ser mayores, ¿no? También esto lo hemos reflejado en los diferentes porcentajes y cómo estos van a ir distribuidos a lo largo de las semanas. Entonces acá en los contenidos, por ejemplo, tenemos en el contenido técnico-táctico, conducción, pase y un control orientado. Tenemos también en ataque que nos vamos a enfocar en lo que es el contraataque. Y en la defensa, la recuperación tras pérdida. Bueno, en el físico vamos a enfocarnos en este caso en la fuerza, que son propias de las acciones de fútbol, que esto también debe ser algo en lo que se debe enfocar mucho la preparación en futbolistas, que es la lucha, desplazamiento y el salto. También el volumen muscular, trabajar lo que es de pronto un poco la hipertrofia y también la resistencia básica y específica. Bueno, como contenido socioemocional vamos a tener lo que es el compromiso, cooperación entre los jugadores del equipo y favorecer el espíritu colectivo. Entonces, en este caso, tenemos 3 sesiones que fueron desarrolladas en este micro. Las repartimos como una fase estimuladora el día lunes, posteriormente el martes un día libre, el día miércoles una fase optimizadora, jueves nuevamente un día libre y viernes finalmente una fase optimizadora. El sábado y el domingo igualmente son días libres. Entonces, en este caso voy a explicar una fase optimizadora. Como ya también mi compañero ha explicado otras de las fases, esta fase tiene algo característico que me va a exigir de los deportistas o me va a permitir, de acuerdo a una buena dosificación claramente, que los deportistas logren una supercompensación, por eso su nombre de optimizadora, y pues por lo mismo vamos a ver un incremento en la intensidad. Entonces, en este caso tenemos como calentamiento una movilidad articular que se va a dar en cada una de las sesiones. Eso sí es general, tanto en todos los microciclos como también al final la vuelta a la calma y la retroalimentación es algo que vamos a encontrar general en todas las sesiones. En este caso vamos a tener un juego predeportivo porque en las etapas juveniles es algo que podemos seguir trabajando, los juegos predeportivos, siempre y cuando estén bien orientados. Y en este caso va a ser uno que es competencias por relevos, va a durar 10 minutos. En estas competencias por relevos vamos a hacer énfasis en lo que arriba había mencionado, los saltos, los desplazamientos y la lucha. Como tarea general, tenemos que esta va a ir orientada a la resistencia general, va a haber un método Farlek con carreras con ritmo variable de forma intuitiva, una duración de 12 minutos con 2 minutos de carrera moderada y 1 minuto de aceleración. Va a ser una intensidad al 80% de la frecuencia máxima. Y con esto estamos buscando estimular las fibras slow twitch, que son las fibras lentas. Posteriormente tenemos las tareas dirigidas que van a estar orientadas a la fuerza coordinación. En este caso vamos a realizar ejercicios de carreras, conducción de balón y saltos múltiples. Acá encontramos la respectiva dosificación, el tiempo que se estima para esta tarea, para este grupo de tareas.
Y finalmente tenemos una tarea de tipo especiales, que va a ser un juego de 6 contra 4 jugando en profundidad. Tenemos el tiempo, que el descanso va a ser de manera pasiva y también se va a enfocar en lo que es la corrección de errores. Entonces acá de pronto para hacer énfasis en lo que puede llegar a ser los diferentes juegos que vamos a encontrar comunes, digamos en las tareas especiales o inclusive en las tareas competitivas, que como podemos observar en este caso no está una tarea competitiva porque está haciendo también caso a los debidos porcentajes que se repartieron al principio del microciclo, pues asimismo vamos a observar que en algunos no trabajamos todas las tareas. Bueno, como estaba mencionando anteriormente, este juego de 6 contra 4 es un juego en donde se van a enfocar mucho en lo que son pases. Podemos llegar digamos, a marcar un número determinado de pases, 1 o 2 toques, que sean en mitad del campo. También pues vamos a enfocarnos en lo que son los diferentes aspectos técnicos y tácticos. Eso es lo bueno de implementar de pronto juegos que sean modificados y que nos permitan de alguna manera integrar todo en un mismo ejercicio. Y bueno, acá también vamos a encontrar otros juegos a lo largo de los diferentes microciclos, que voy a pasar ya al siguiente, que también pues lo voy a explicar yo. Este es un microciclo de transformación especial. Este ya lo vamos a encontrar en un periodo de temporada, es decir, ya nuestros jugadores están compitiendo. Y bueno, es la semana 13 y acá vamos a observar cómo cambia esa distribución de los porcentajes. Entonces tenemos que, de manera contraria a lo que era el preparatorio, vamos a encontrar que el general y el dirigido tienen un menor porcentaje y se le va a dar un mayor porcentaje a lo que es las tareas de tipo especial y competitivas. Igualmente acá tenemos los contenidos, de pronto para no enfocarnos en mencionar cada una, simplemente voy a pasar y observar cómo fue repartido en este caso este microciclo. Empezamos con una fase recuperadora porque como podemos observar ya estamos en una época de temporada, en una etapa de temporada. Por tal motivo, este microciclo está ubicado posterior a una competencia. Por eso es que el lunes empezamos con una fase recuperadora. Estas fases recuperadoras, como su nombre lo indica, lo que nos va a permitir es que el organismo de los atletas y de los jugadores tengan una regeneración óptima. Va a haber obviamente un descenso en volumen e intensidad y en este caso nos podemos enfocar en algunas tareas que sean más de tipo de pronto que vayan más hacia el lado mental del equipo, socioafectivo, también haciendo esto caso a que en nuestro microciclo estructurado algo que es muy característico es todas las diferentes estructuras que existen. Y por eso también nosotros tenemos que tener en cuenta cada una de esas estructuras en las sesiones que vayamos a desarrollar. Bueno, entonces como podemos ver, esta fase recuperadora también tiene una movilidad articular en su calentamiento y un juego que en este caso va a ir orientado también a lo que son golpes de cabeceo, que es, digamos, la técnica en la que se enfoca este microciclo. Tenemos también cada una de las tareas específicas y acá después decidimos ubicar una estimuladora, una optimizadora y la competitiva, que ya es como tal la del día del partido. En esto, por ejemplo, vemos que también lo que mencionaba antes, hay un enfoque en la preparación mental. Podemos hacer ejercicios que se relacionen con la respiración, la relajación y activación para que los deportistas también empiecen a manejar lo que es el estrés, los pensamientos negativos, todo eso. Claramente si uno puede trabajar de la mano con un profesional apto como un psicólogo del deporte, sería lo ideal. Sin embargo, el entrenador debe tener en cuenta esto dentro de sus sesiones de entrenamiento. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, también acá podemos observar que hay algunas tareas de FIFA 11 Plus que también en el microciclo anterior estaban incluidas porque son ejercicios que están propuestos por la FIFA para la prevención de lesiones.
Y recordemos que de pronto los jóvenes en este momento o en esta etapa de su vida por los diferentes cambios que están sucediendo a nivel del organismo como también a nivel de pronto social, familiar, pues se puede llegar a presentar, según varios autores, un mayor riesgo de lesión. Entonces también es importante que nos enfoquemos en prevenir estas lesiones o alguna otra enfermedad en el deportista. Bueno, pasando con el siguiente, la siguiente explicación, vamos a tener en cuenta que está el microciclo de mantenimiento, en donde pues básicamente, como ya lo hemos explicado anteriormente, se encuentra los porcentajes distribuidos dependiendo de las tareas que vayamos a realizar. En este caso, pues nos damos cuenta que ya estamos acercándonos un poco más a la parte competitiva, en donde ya estamos en una etapa pues de temporada. Entonces, por lo siguiente, la tarea competitiva va a tener un poco más de porcentaje. En este caso está distribuido para la tarea general un 10%, la tarea dirigida un 20%, la especial un 30% y la competitiva un 40%. En este caso pues también tenemos los contenidos técnico-tácticos, en donde encontramos dos momentos. Está el momento de ataque y el momento de defensa, en donde en el momento de ataque pues vamos a tener la posesión del balón, crear líneas de pase y los desmarques. Y en el momento de defensa está el marcaje en zona, eliminar líneas de pase y la orientación corporal. En la parte física vamos a trabajar en este caso la fuerza explosiva, de pronto la fuerza isométrica al momento de realizar como la pequeña sentadilla para realizar un cabeceo o simplemente para mantenerse en la posición de defensa mientras se va retrocediendo para que el rival no pueda generar las líneas de pase. Vamos a trabajar también la coordinación y finalmente pues la resistencia aeróbica de manera continua y con intervalos. Y por último, pues también tenemos la parte socioemocional, en donde va a ser el trabajo en equipo, teniendo en cuenta pues la concentración y la atención durante los ejercicios de la sesión de entrenamiento. En este caso voy a explicar la fase optimizadora, el cual hace referencia al día viernes, en donde vamos a trabajar 95 minutos a una intensidad más o menos de 7 a 8. Vamos a tener en cuenta que en este microciclo de mantenimiento quiere decir que es un microciclo en donde existe un equilibrio entre las tareas de carácter especial, dirigido y competitivo. Precisamente por eso vimos los porcentajes al comienzo de la planificación. Y pues se van a desarrollar durante el periodo competitivo. En este caso, la fase optimizadora del rendimiento pues busca obtener los procesos de sobrecompensación física, el afinamiento de los componentes tácticos y la máxima cohesión. En este caso, pues la dinámica de las cargas se caracteriza por una ligera disminución del volumen y un incremento de la intensidad, como lo estamos viendo en la pantalla, y en este caso se realiza aumentando el nivel de especificidad de los contenidos, mientras de pronto la frecuencia cardíaca se mantiene o se puede disminuir. Como podemos apreciar, también encontramos aquí la sesión de entrenamiento normal, en donde está pues su fase inicial, fase principal y fase final, en donde el calentamiento pues va a estar orientado a la fuerza-velocidad, en este caso puede ser con balón, incluyéndolo de manera indirecta a la resistencia, y se va a trabajar de manera continua. En este caso también se pueden poner en práctica algunos principios como el control del balón, dependiendo de pronto qué variantes quiera realizar el entrenador, si quiere incluir de pronto el pase o la velocidad al momento de definición, entre otros aspectos como ya lo desee el entrenador. En las tareas dirigidas vamos a tener en cuenta la fuerza-velocidad, es decir, acciones técnicas teniendo en cuenta el momento del juego y los fundamentos vistos. Este se va a realizar con intervalos, con repeticiones aproximadamente 20 minutos. Las tareas específicas va a ser también fuerza-velocidad, ejercicios de superioridad numérica, en donde puede ser, digamos, un 7 versus 4, un 6 versus 5, y se va a realizar de manera interval. Y finalmente, pues tenemos la tarea competitiva, ya que estamos en un microciclo de mantenimiento, en un periodo pues competitivo, en donde se va a realizar el trabajo de resistencia, simulando pues un partido con comodines en los laterales y trabajando en un espacio amplio de manera continua. Aquí en este caso ya la intervención del entrenador pues va a ser un poco menos, ya que los estamos acercando un poco a la realidad de un partido,
pero realizando también algunas variantes como lo son los comodines para realizar de pronto la oxigenación o alguna recuperación activa y darle de cierta manera una movilidad al juego, teniendo en cuenta también el principio, digamos, que los laterales se encuentran en las líneas y pues realizando de pronto amplitud, realizando transiciones, entre otras. Y por último, pues tenemos ya la vuelta a la calma y la retroalimentación, en donde pues vamos a realizar ejercicios de recuperación activa y finalmente pues la oxigenación. En este caso también se puede realizar una charla motivacional en donde se le puede hacer ver a los deportistas el progreso que han tenido, lo que se han esforzado y pues teniendo en cuenta que la parte motivacional es muy importante para nuestros deportistas y más en estas edades donde algunos pueden presentar problemas familiares, problemas personales. Entonces, siempre la mano del entrenador y las palabras de motivación va a ser fundamental para que nuestros deportistas estén concentrados y dispuestos a conseguir la victoria. Listo. Bueno, muy bien. Finalizando el microciclo de mantenimiento, damos paso al microciclo ya competitivo, en este caso haciendo referencia a que nuestro equipo pues haya pasado a la final, haya clasificado a octavos, a cuartos y finalmente se encuentre en su mejor momento para debutar. Para algunos jugadores puede que esto sea nuevo, por lo tanto es muy importante tener en cuenta pues la parte psicológica y motivacional para estos deportistas, ya que se pueden realizar algunos controles en donde se involucren sonidos reales, se pueden jugar con público, para que nuestros deportistas al momento de llegar a la final no vayan a entrar de pronto en un estado de shock o de mucha emoción y pues eso les puede afectar su rendimiento. En este caso, pues vamos a tener en cuenta que las tareas ya van a dejar de ser un poco generales o dirigidas, sino que se van a enfocar más que todo a la parte ya competitiva, ya que vamos a entrar en temporada y va a ser nuestra final. Vamos a tener en cuenta también los momentos técnico-tácticos, en donde está pues el momento de defensa y ataque, cada uno con sus principios, subprincipios y principios individuales. En la parte física está la resistencia aeróbica, la velocidad, la coordinación y la fuerza explosiva. Y en la parte emocional, pues va a estar la automotivación, la concentración y el trabajo en equipo, como lo mencionábamos en una de las sesiones anteriores, ya que en este caso es fundamental la comunicación y pues el respeto por los rivales y pues por nuestro propio equipo. Muy bien, aquí vamos a pasar ya a la última fase, que es la fase competitiva, en donde se va a realizar el día sábado. Esto va a depender pues del calendario de competencias en el que nosotros vayamos a tener y puede que de pronto nuestras competencias sean organizadas para el día domingo, por lo general casi siempre se juegan los domingos. En este caso decidimos cambiar un poco esto y realizarla los días sábados, ya que esto no es que vaya a afectar mucho el rendimiento del equipo porque se compita un día sábado o un día lunes, sino que simplemente esto puede ser una realidad y es lo más cercano posible a una organización y un calendario de partidos. En la fase competitiva, pues vamos a tener en cuenta que no vamos a realizar como tanto ya tareas específicas, tareas generales, sino que en este caso ya nuestro equipo está completamente mentalizado para entrar en el terreno de juego y poner en práctica lo visto durante todos los meses de entrenamiento, tanto en la etapa en la pretemporada como en la temporada. En este caso se van a realizar 105 minutos en la fase competitiva y una intensidad de 10 sobre 10. Es decir, pues que en este caso, como es el partido, entonces aquí los muchachos, nuestros jugadores, tienen que dejar el corazón, como dicen comúnmente en el terreno de juego, y pues obviamente va a ser a una intensidad que va a llevar un ritmo de pronto el rival diferente, o puede que nosotros llevemos el ritmo del juego. Esto va a depender de lo que hayamos practicado durante las sesiones de entrenamiento. Entonces, aquí lo que se va a realizar es que se va a tener en cuenta igualmente la fase inicial, principal y final, pero en este caso la fase principal es donde va a ser, por decir así, la más importante, ya que es el partido. Pero antes de eso, pues vamos a tener que realizar una movilidad articular y un calentamiento. En este caso, pues se realizará la respectiva activación muscular con el fin de aumentar la frecuencia cardíaca y evitar lesiones durante el partido. Esto se podrá realizar en el terreno de juego utilizando todo el espacio o en los laterales en caso de no poder utilizar pues el terreno de juego. Esto más o menos durará 15 minutos y es lo que comúnmente vemos en televisión antes de que inicie el partido, que realizan la activación, el calentamiento dentro del terreno de juego. Las tareas para el día de competencia, lo cual va a ser durante el partido,
Se tratará de integrar todas las tareas teniendo una estructura perfecta para poder obtener los mejores resultados en el partido. De esta manera se puede realizar trabajo con o sin balón que involucren la parte aeróbica, los tipos de fuerza trabajados en la semana de entrenamiento, organizar tácticamente al equipo dependiendo de las condiciones climáticas, ubicación del sol, estado del terreno de juego y conociendo la organización del adversario. En este caso puede ser un 4-3-3, 4-4-2, 5-3-1-1 y esto se realizará durante 90 minutos. ¿A qué hago referencia de pronto con las condiciones climáticas? En este caso, pues, si vamos a jugar en un terreno o en un ambiente, digamos que es muy frío, no vamos a poder exigirle a nuestros deportistas que corran demasiado porque la fatiga va a llegar ahí mismo. Es diferente jugar de pronto en la ciudad de Bogotá a jugar en la ciudad de Cartagena o de Barranquilla. Entonces todo esto es lo que va a depender también de los resultados de nuestra competencia. La ubicación del sol, entonces esto ya va a depender de pronto de al momento de escoger quién empieza sacando o quién escoge la cancha. Muchas veces nos damos cuenta que los arqueros por lo general son a quienes se les pregunta qué arco prefiere, ya que de pronto si el primer tiempo se dan cuenta que el sol le está pegando completamente a la cara, pues el arquero va a preferir que el sol le pegue en la espalda para que no vaya a interrumpir su visión en el terreno de juego. Entonces, estos son pequeñas estrategias y también pues que pueden llegar a funcionar para que nuestro equipo gane. Y pues en las especificaciones, en este caso va a ser poner en práctica lo visto durante las sesiones de entrenamiento. Lo más importante en esta edad es pues conseguir la victoria, obviamente eso es por lo que se está entrenando, pero también va a ser disfrutar el momento y salir pues con las de ganar. Lo más importante es enseñarle a nuestros deportistas los valores como el respeto, la escucha, el trabajo en equipo y aceptar que por más que de pronto se haya hecho una excelente campaña, una excelente temporada, puede que de pronto el otro equipo lo haya hecho mucho mejor y puede que no podamos conseguir la victoria. Esto no quiere decir que ya el equipo se va a poner triste, no va a seguir entrenando, sino que por el contrario, esto puede ser una enseñanza para el equipo y saber que tienen que colocar más del 100% para la siguiente temporada conseguir el partido. Y ya finalmente pasamos a la fase de recuperación activa, en donde mi compañera Carla va a realizar la explicación. Bueno, ya en esta fase, pues digamos, esta fase tiene ciertas, digamos, particularidades, ya que es una fase de recuperación, pero que fue posterior a la competencia. Entonces, este descanso va a ser un descanso un poco más independiente, en el que va a jugar mucho lo que es ese compromiso y la responsabilidad de los jugadores con respecto, digamos, pues más que hacer algo, hacerlo algo obligatorio, algo necesario, ¿sí? Entonces este día, pues cada jugador va a realizar una recuperación activa en donde puedan trabajar también la parte mental y psicológica. Entonces acá va a haber un análisis tanto individual como del equipo, independientemente de pronto de como mi compañero decida, del resultado, si fue victoria o derrota. Entonces esto también nos va a ayudar como a seguir motivando al deportista y que el deportista cada vez, pues teniendo en cuenta que es un joven, se vuelva mucho más analítico y mucho más crítico, tanto en su, digamos, en su rendimiento, en el rendimiento del equipo, como también en el rendimiento de los demás equipos con los cuales compitieron. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, que el jugador puede realizar estiramientos dinámicos, también puede realizar algunas sesiones, que pues esto no lo hemos mencionado, pero las sesiones que van con las demás ciencias que deben ir también de la mano en toda esta preparación, como lo son el fisio, el nutricionista, el psicólogo. Todo esto también me va a permitir que esa recuperación sea una recuperación realmente activa. Entonces acá tenemos, por ejemplo, también algunas especificaciones que hacen referencia de pronto pues, a esa fatiga con la que quedó de por sí el cuerpo, a cómo el deportista debe seguir, como mencionaba, digamos, una dieta o debe seguir algunos hábitos específicos para que realmente sea una recuperación integral.
Entonces, eso como aspecto final que debemos tener en cuenta en todas las modalidades deportivas, pues específicamente en el fútbol, debemos hacerlo tanto de manera individual como de manera colectiva, es decir, con el equipo y con los demás integrantes del grupo técnico, entrenador y bueno, todos los demás que conforman, digamos, este grupo. Bueno, muy bien, aquí en este caso las imágenes que se encuentran ya en lo último hace referencia a que pues como nuestros deportistas son jóvenes, son muchachos que están entre la edad de los 17 a 19 años, están muy propensos a de pronto caer en malas amistades. Muchos de nuestros deportistas puede que de pronto hayan pasado por situaciones de rehabilitación. Entonces, lo más importante es que en esta edad nuestros deportistas sean conscientes de la disciplina que deben tener, de la responsabilidad que cada uno debe tener al momento de que, independientemente si tiene al entrenador al lado o a sus papás o a sus profesores, ya tiene que empezar a saber que cada acción va a tener una consecuencia. En este caso, sea positiva o sea negativa, pero cualquier acción que él haga va a tener una consecuencia. En este caso, pues, si nuestro deportista empieza a consumir drogas, obviamente su nivel físico va a empezar a disminuir. Puede que de pronto consuma alguna droga que al momento de ganar la competencia le hagan la prueba antidoping y puede que nuestro deportista salga como si se hubiera dopado. Entonces, eso va a ser una consecuencia gravísima para el equipo y para él como un futuro profesional. Tener en cuenta también las fiestas, ya que en este caso nuestros deportistas son jóvenes y no quiere decir que no puedan tener su vida privada, salir a disfrutar de su ambiente, de sus amigos, de la vida social que tienen, sino que hacerlo de manera responsable, ya que pues es muy importante que nuestro equipo esté en constante rendimiento, que pueda tener los mejores resultados y pues de esta manera por eso se coloca evitar el asistir a fiestas o asistir a fiestas con drogas o algo así, ya que nuestros deportistas se encuentran en este caso en una etapa que son muy susceptibles y se pueden dejar llevar por malas amistades, mejor dicho. Y finalmente, pues tener en cuenta las 3B, en este caso la buena alimentación, el buen ejercicio y el buen descanso. No quiere decir que porque nuestro deportista ya terminó de jugar el partido y ganamos la competencia, entonces ya nos vamos a relajar todo ese mes o todos esos 2 meses o el día siguiente, sino que tienen que ser responsables y empezar a entrenar también como por cuenta propia, teniendo en cuenta los valores que nosotros les vamos a inculcar. Y listo, eso sería todo sobre el microciclo estructurado. eh, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.